Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde usted se encuentre. Queremos darle una bienvenida a este su programa Jesucristo para el Mundo, que desde Nuevo Ideal Durango, México, hacia los lugares donde alcanzan a llegar esta transmisión, nos da mucho, pero mucho gusto poder llegar a sus hogares y bendecirle y declarar una palabra de bendición para su vida de aquí de la Biblia. Bueno, yo soy el pastor Arcadio Batres por la gracia de Dios. Y quiero mandarle un buen saludo a mis amigos de aquí de nuestro país, México, de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, por allá un poco Europa, hasta donde esos videos los alcanzan a escuchar y en habla hispana. Que Dios les bendiga grandemente y espero que estén bien con su familia. Quiero hoy poder compartir un poquito de un tema muy importante que la Biblia nos habla acerca de Lucas capítulo 13, versículo 10. Así que acompáñeme en su Biblia, Lucas 13:10, por favor. Dice ahí la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amigos hermanos, cabe señalar que en este capítulo 13 de Lucas, el verso 10, nos está hablando de una mujer que Satanás tenía atada por 18 años. Pero vamos a ver la raíz de este tipo de ataduras que la Biblia nos habla. Bueno, por ahí en el libro de San Juan, me parece el capítulo 9, nos habla de un ciego que se lo traen a Jesús y le dicen: Señor, ¿quién pecó, ese o sus padres, para que haya nacido ciego? Los judíos sabían que la mayoría de las enfermedades en un ser humano era por causa de su pecado o por el pecado de los padres. Ahora, cuando estamos hablando un poquito de las maldiciones generacionales, estamos hablando de las maldiciones heredofamiliares. Recordemos que en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 4, dice la palabra que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera hasta la cuarta generación. Y también el libro de los Salmos dice que hasta 1000 generaciones, tanto las maldiciones como las bendiciones se heredan. Ahora vamos a tomar en cuenta esto. Cuando murió el Señor Jesucristo en la cruz, ahí se cumplieron muchas profecías, más de 30 y tantas profecías. Y una de ellas es que llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros dolores, nuestras iniquidades y nuestras enfermedades. El Señor en la cruz llevó todo. Claro que sí. Incluso sabemos que el Señor Jesucristo en la cruz no solo murió por el hombre, sino que murió también por la tierra. O sea, esa corona de espinas que le pusieron al Señor, eso representa que el Señor también murió por la tierra, porque recordemos que cuando Eva y Adán pecaron, Dios maldijo a 4 personas o 4 cosas. Primeramente, le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Te arrastrarás todos los días de tu vida y polvo comerás. Y así las serpientes así andan arrastrándose entre el polvo. Ya la maldijo, y a la mujer la maldijo también. Le dijo: ¿sabes qué? Con dolores de parto multiplicaré los dolores en tu parto. Y Dios la maldijo. Hasta ahorita la mujer sigue teniendo los dolores de parto cuando tiene a sus niños.
Al hombre le dijo, ¿sabes qué? Con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Porque Adán trabajaba antes de que pecara, pero trabajaba con gozo, con alegría. Adán no sudaba. Entonces le dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. O sea, yo te tenía todo fácil, ahora va a estar difícil para ti por cuanto pecaste. Y le dijo a Adán, y por tu culpa, por causa tuya, la tierra será maldita, producirá espinos y cardos, dice la palabra de Dios. Entonces, si usted mira esas 4 maldiciones que Dios envió a la serpiente, a la mujer, al hombre y a la tierra, aún siguen vigentes. Alguien puede decir, pero ya cuando recibo a Cristo en mi corazón se acaban las maldiciones. Bueno, pues vemos que no es así. Se acaban las maldiciones en cuanto a tu vida de condenación. Tienes asegurada la salvación, la vida eterna. Si tú has recibido a Cristo y has nacido de nuevo en el Espíritu, tú tienes la salvación y la vida eterna asegurada con Dios. Y muchas bendiciones. Pero ¿por qué esas maldiciones no se quitan cuando tú recibes a Cristo? ¿Por qué las serpientes siguen arrastrándose? ¿Por qué la mujer sigue teniendo dolores de parto en sus preñeces? ¿Por qué el hombre sigue sudando, sigue trabajando y ganando el pan de cada día con el sudor de su frente? ¿Por qué la tierra sigue produciendo espinos y cardos? Agarras una rosa y te das cuenta que está espinosa. Y agarras ciertas frutas, están espinosas, o verduras o flores, están espinosas. La tierra produce espinos y cardos. Eso lo estamos mirando. Esas maldiciones, pues, ¿cuándo se van a quitar? Entonces, al recibir a Cristo en tu corazón, no es cierto de que se quitan todas las maldiciones, no. Hay ciertas maldiciones. Por ejemplo, dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, maldito es el que no permaneciere en la ley. Había una maldición, Cristo nos quitó esa maldición. Pero esas otras maldiciones de la serpiente, la tierra, el hombre y la mujer, como dice en Génesis, eso se va a restaurar en el milenio, cuando el Señor Jesucristo venga y gobierne aquí en la tierra por 1000 años. Entonces ya no habrá, ya el diablo no estará aquí en la tierra, estará atado en el pozo del abismo, atado. Entonces aquí se va a restaurar todo, viviremos un paraíso como un milenio. O sea, seguirá lo que Adán y Eva empezaron a vivir, lo que es en el huerto del Edén, o sea, ahí en el paraíso. Pero por lo pronto, muchos seguimos o siguen sufriendo. Hay maldiciones generacionales todavía. Las maldiciones generacionales, amigos hermanos, siguen siendo vigentes. Como por ejemplo esto: padres borrachos delegan una maldición de alcoholismo o de drogadicción a sus hijos. Padres mujeriegos delegan una maldición o heredan una maldición a sus hijos de ser mujeriegos, adúlteros, fornicarios. Padres violentos, hijos violentos. Padres drogadictos, hijos drogadictos. Madres que salieron embarazadas fuera del matrimonio y sus hijas todas embarazadas fuera del matrimonio. Hay ciertas maldiciones. Personas con enfermedades de diabetes, hijos, nietos, el diabetes o la presión alta. ¿Por qué se heredan las enfermedades? ¿Por qué se heredan las maldiciones? Esa es mi pregunta. Ya hay gente que ya siendo cristiana entregó su vida a Cristo. Hay ciertas maldiciones que no se han quebrantado al recibir a Cristo en su corazón, no se han quebrantado. Parece, como dice Levítico, se necesita confesar su pecado y la iniquidad de sus padres, con que prevaricaron contra Jehová y porque anduvieron en oposición con Dios. Creo que se necesita confesar el pecado y la iniquidad y la rebelión. Señor, no quiero cargar con esa maldición en mi vida. Tú en la cruz, Señor, moriste por todo moriste exactamente. Pero Señor, ¿por qué estoy cargando esto? Rompe esta maldición. Hoy declaro que esa maldición se rompe en el nombre de Jesucristo. Mis hijos ya no más en el alcohol, no más en la droga, no más enfermedades de diabetes, presión alta, cáncer o cualquier otra enfermedad maligna. Nada en el nombre de Jesucristo, se rompe toda maldición. Entonces vemos nosotros aquí en Lucas capítulo 13, una mujer que Satanás tenía atada por 18 años y andaba ella encorvada. Mi pregunta es, ¿por qué estaba atada?
ya que el enemigo no va a llegar a hacerle daño a una persona así nada más porque sí. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, que el que aportillare el vallado de protección que Dios nos tiene, el que abriere un hueco, le morderá la serpiente. Esto es, cuando una persona no está dando mantenimiento a su vida espiritual y llega a abrir un vallado, hace un boquete, aportilla ese vallado de Dios, hace una abertura. O sea, tú le das derecho legal al enemigo en tu vida, y aunque tú seas cristiano y te sientas el más ungido, si tú abres la puerta al enemigo, el enemigo va a llegar y te va a hacer daño. Esto es una realidad. Entonces me pregunto, ¿esta mujer por qué estaba atada por el diablo? Satanás mismo se encargó de atarla por 18 años. Creo que agarró sus vértebras y su columna y las amarró, hizo una atadura espiritual, y esta mujer andaba encorvada. Y dice la Biblia, ahí en Lucas 13, 11, que en ninguna manera se podía enderezar. ¿Por qué? Porque tenía un demonio, o el mismo Satanás la estaba atando en su columna. Ahora, ¿por qué la estaba atando? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Bueno, a la luz de la Biblia, nosotros podemos ver que posiblemente, es muy posible que esta mujer le haya dado un derecho legal al enemigo para atarla, o esta mujer haya tenido ciertas maldiciones generacionales por causa de sus padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, y alcanzó a ella esos demonios a hacerle daño. Pero es muy posible que ella, por una causa, haya tenido esa maldición de esa atadura de Satanás. Porque la Biblia dice en Proverbios 22, dice que como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su nido, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, cuando una persona tiene una atadura, hay que saber por qué. Ahora, hay enfermedades que son enfermedades que no vienen por una maldición, o realmente no es un demonio, porque no podemos tratar de echar fuera un demonio de una persona que tiene gripa o de una persona que tiene un dolor o algo. O sea, no siempre estamos diciendo que detrás de todas las enfermedades están los demonios. No estamos así hablando de eso. Pero estamos explicando de que hay enfermedades que sí los demonios son la causa, las tienen atadas a las personas. Por ejemplo, hemos orado por personas que son estériles, que dicen, ¿sabe qué? Pues en mi familia ha habido varias personas estériles y yo tengo esa maldición de esterilidad y ya son cristianas. Entonces mi pregunta es, si ya son cristianas, ¿por qué no se sanan de esa maldición de esterilidad? Entonces son cristianas y hemos orado por ellas, hemos ungido a esas personas con aceite, como dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 17. Las hemos ungido y hemos pedido al Señor que desate toda atadura y que rompa toda maldición de esterilidad que haya en esa persona o en su esposo. Y nos hemos dado cuenta cómo en el siguiente mes ya la mujer se embaraza, sin ningún tratamiento médico, nada, solamente por orar y pedirle al Señor que desate a esa persona de esa maldición de esterilidad. Entonces, ciertamente hay enfermedades que las está provocando los demonios, como en el caso de esta mujer. Dice que esta mujer, había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y aquí lo declara bien claro, amigos y hermanos. Tenía un espíritu de enfermedad. Entonces, cuando tú estás enfermo, tú debes preguntarte y debes analizarte si esa enfermedad que tú tienes es un demonio que te ha atado. Porque aquí dice que tenía 18 años dentro del cuerpo de esta mujer, atándola ahí en sus vértebras, en su columna, para que anduviera encorvada y no se pudiera enderezar. Y yo creo que esta mujer, ya alguien en aquel tiempo ya le había hecho la lucha de curarla con los medios que había antes, pero en ninguna manera se podía enderezar. Creo que el principal de la sinagoga de aquí de esta historia ha de haber orado por ella y tampoco pudo. Entonces llega el Señor Jesucristo y lo que hace es desatar a esta mujer y rompe esa ligadura o esa atadura que el diablo tenía atado a la mujer
y el Señor le pone las manos y se endereza así al instante y la mujer ya no más encorvada. ¿Saben por qué Satanás posiblemente encorvó a esta mujer? Porque Satanás no quería que esta mujer mirara hacia el cielo y glorificara a Dios. Satanás la quería tener siempre agachada hacia el piso, derrotada, desanimada, que no mirara su bendición. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Escuchen esto. Dice que cuando Jesús la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Solo basta que el Señor Jesucristo declare la palabra para que usted en esta hora sea libre de esa enfermedad. Yo no sé si esa enfermedad que usted está padeciendo es tipo una maldición, una atadura del diablo. Yo no lo sé. Pero nosotros, por si sí o por si no, nos ponemos como de niños la vacuna. Por si nos da el sarampión, por si nos quiere dar la viruela o cualquier otra enfermedad, nos ponemos la vacuna para que no nos dé. Entonces, en ciertas ocasiones, el Señor nos da la revelación y la iluminación de decir, ese es un demonio de enfermedad. Y entonces lo atacamos duro. Pero si no sabemos que es un demonio de enfermedad, de todos modos oramos por liberación. Porque a veces no sabemos si eso no es un demonio el que está enfermando a tu familiar. Por ejemplo, ahorita Dios pone aquí en mi mente una persona que tiene problemas con tus ovarios. Sí, quistes. Y por esos quistes no te has podido embarazar. Tienes quistes y tienes alguna otra cosa mal en tus ovarios o en tu aparato reproductivo. Ahora, a lo mejor ya han orado por ti, pero mi pregunta es, ¿han orado por liberación, quebrantando alguna maldición que esté ligada a esa enfermedad que tú tienes, que no puedes encargar niños porque tienes quistes en los ovarios? ¿Han orado por ti? En esta noche vamos a orar. O quizás la enfermedad que tú tengas es un espíritu de enfermedad que se te está coagulando la sangre. O sea, que tus plaquetas están viniendo muy abajo y estás produciendo muchos glóbulos blancos y eso está provocando de que tu sangre se engruese y es peligroso para que te pueda dar un infarto o un paro cardíaco. Quizá eres una persona que te tienen que drenar sangre porque se te engruesa mucho. Y eso te va a llevar un día a la muerte si el Señor no te sana antes, si no te libera. Ahora, ¿te has preguntado si es un espíritu de enfermedad lo que te está causando precisamente esa enfermedad? ¿O es otra cosa? ¿Te has preguntado eso? ¿O tal vez el cáncer? Hay espíritus de cáncer. Hay demonios que producen el cáncer. Posiblemente ese cáncer que tú tengas es un espíritu de enfermedad. O posiblemente esa presión alta que tú tengas o ese diabetes sea un espíritu de enfermedad. O esa malformación genética en tu cuerpo sea un espíritu de enfermedad. O posiblemente esos desórdenes alimenticios sean un espíritu también que te está causando desorden alimenticio para enfermarte. O quizá sea la depresión, la angustia, el estrés, la desesperación. Yo no sé, posiblemente usted y yo debemos hacernos un análisis y decir, bueno, ¿será un espíritu de enfermedad lo que tengo? Dice la palabra que el Señor puso las manos sobre esa mujer encorvada, que el demonio la tenía atada y se enderezó luego y glorificaban a Dios. Pero siempre que se habla este tema, siempre que tú estás orando para liberar a una persona en el nombre del Señor, que Él es el que lo hace, pero el Señor te usa para que tú ores, siempre va a haber la crítica. Así es. Si al Señor lo criticaron, ¿qué nos esperamos nosotros? Si yo te estoy predicando en esta hora que posiblemente esa enfermedad que tú tengas sea un espíritu de enfermedad, y alguien ha de decir, ese predicador o ese hombre que está hablando está loco. Eso no es un demonio. Quizá tú tengas tu opinión y quizás tú estés teniendo otra clase de opinión en tu corazón. Pero lo que yo estoy diciendo, que siempre va a haber gente que va a criticar.
dice que el principal de la sinagoga, y estamos hablando de un hombre fariseo que conocía la ley, un religioso, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Este hombre debería estar feliz, de decir aleluya, gloria a Dios, que aquí Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de José, este hombre liberó a esta mujer, la sanó de ese espíritu de enfermedad. Él debería estar alegre, pero parece ser, amigos hermanos, que hay muchas personas que se molestan cuando un siervo de Dios ora por un enfermo o por un endemoniado y es sanado y es liberado. En lugar de glorificar a Dios, se enojan. ¿Sabes por qué? Por dos cosas. Hay celos y hay orgullo. ¿Por qué hay orgullo? Porque ellos no pudieron hacer lo que otro siervo de Dios pudo, que Dios lo ayudó a hacer. O celos porque a ti no te usa Dios, como está usando a otro siervo. Entonces hay orgullo y hay celos. Y se enojan y dicen, bueno, pues es que lo ha de haber ayudado el diablo a echar fuera esos demonios. Y no hayan cómo condenar o blasfemar a los siervos de Dios. Pero dice que se enojó porque Cristo había sanado a esta mujer y en el día de reposo. Si el problema no era ni el día de reposo, el problema es que Cristo la sanó porque él no pudo hacerlo. Entonces dice que dijo, 6 días hay para que se trabaje. En estos puedes venir y ser sanados y no en día de reposo. Ese hombre enojado le dijo a la gente, ¿verdad? 6 días hay para trabajar. ¿Por qué Jesús viene y sana a esta mujer? Y era el encargado, era el principal de la sinagoga. Como quien dice, fue el que invitó a Cristo, pásale Señor a nuestra sinagoga para que compartas la palabra. Y ya estaba enojado, celoso, envidioso, con orgullo, soberbia. Creo que hay ese problema en muchos siervos de Dios, porque Dios usa más a otros que a ellos, y eso les puede. Amigos, hermanos, necesitamos permanecer fieles y humildes delante de Dios. Si Dios usa a otra persona más que a ti, en lugar de darte celos, en lugar de enojarte, ¿sabes qué? Dale la gloria a Dios. Señor, gracias, porque tú estás usando gente poderosa, aún más que a mí. Gracias, Padre, porque tú usas a quien quieres como quieres usarlo. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra que entonces el Señor Jesucristo le respondió a este fariseo principal de la sinagoga y le respondió y le dijo, hipócrita. ¿Te imaginas una persona con orgullo, con envidia, con celos, con contienda, diciéndole, Señor, hipócrita? Parece que se ofendió más este principal de la sinagoga. Le dijo, cada uno de vosotros no desata en día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. El Señor fue y les dio cátedra, porque el Señor no solamente hablaba, actuaba. Y eso es lo que hace falta en los religiosos, que la gente religiosa que se sienten los conocedores, los teólogos, los que saben todo, los que tienen la razón en todo y los sabienderos, se sienten así, pero no hacen nada. ¿Qué ganan esas personas de tener tanta teología, tantos doctorados, tantas licenciaturas, tantos títulos, si no haces nada? Aquí lo que importa es que hagas, no que sepas o que digas, sino que hagas. Y el Señor llegó, hizo, dijo e hizo. Y este principal de la sinagoga solo hablaba y no hacía nada. Puro bla, 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 bla y no hacía nada. Entonces, amigos hermanos, aquí en esta historia vemos que el diablo, Satanás, personalmente tenía atada a esta mujer por 18 años. Mi pregunta es, ¿cuántos años te tiene atado el diablo? En el vicio, en el alcoholismo, en la droga, en el tabaco, en el pecado inmoral, en la pornografía, en el odio, en el rencor, en el rechazo, en el orgullo, en la soberbia, rebelión, iras, contienda, disensiones, herejías, celos, envidias, idolatría, hechicería. ¿En qué área Satanás te tiene atado? ¿Desde cuándo te tiene atado? ¿En una enfermedad, cáncer, diabetes, presión alta, malformación genética, el hígado, los riñones? No sé.
¿En qué área Satanás te ha tenido atado? ¿Por cuánto tiempo? Usted quiere hoy que el Señor lo libere. Usted quiere hoy que el Señor lo desate de esa ligadura, de esa enfermedad. Solo es cuestión de que tú le clames, de que tú le digas: Señor, ya basta, hasta aquí, ya no quiero más esta maldición, Señor. Desátame de esta maldición, desátame de esta enfermedad, de ese espíritu de enfermedad que me está haciendo daño a mi cuerpo. Dios mío, desátame. Jesucristo, hijo de David, como lo decía Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le devolvió la vista a Bartimeo. Dios puede hacer lo mismo hoy en esta noche. Nuestro Señor Jesucristo está en esta hora para bendecirte. Su Santo Espíritu está aquí para podrir esos yugos que el diablo te ha tenido, para romper esas cadenas, para quitar esas ligaduras, para romper esas ataduras que el diablo ha tenido sobre tu vida. Así que si tú eres una de esas personas, yo solo voy a orar por ti y tú declara lo que tengas. Según lo que tú tengas, ya te di una lista. Lo que tú tengas, decláralo. Señor, desátame de esto otro. Decláralo mientras yo oro por ti. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora, Padre, yo te ruego, Dios mío, que tú tomes el control, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada persona que está atada por el diablo. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente, en este momento, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, rompemos toda maldición que esté causando en tu vida enfermedad. Y todo espíritu de enfermedad lo echamos fuera en el nombre de Jesús y rompemos todo yugo, rompemos toda atadura, te desligamos de esa atadura que Satanás ha tenido sobre tu vida. Y en el nombre de Jesús te declaramos libre por medio de la sangre del Señor Jesucristo, por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sé libre del cáncer, libre de la presión alta, libre de cualquier enfermedad física o psicológica en tu vida. Libre de ese diabetes en el nombre de Jesús. Libre de esa enfermedad de huesos. Libre de ese problema que tienes allí en tu cuerpo, principalmente allí en tu vientre, en el nombre de Jesús. Escucha bien, en el nombre de Jesucristo, esa mujer que está enferma, ahí en su vientre, se sana en el nombre de Jesucristo. Hoy oramos por fe en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, esos quistes que están allí en tu matriz, se quitan ahora en el nombre de Jesucristo. Y te desatamos de toda atadura y de toda maldición generacional de que no puedas tener bebés, de que eres estéril. Rompemos toda maldición de esterilidad en el nombre de Jesucristo, para la honra y la gloria de Dios, para que el Señor se glorifique en tu vida y Él sea el Señor de tu corazón y el que gobierne tu vida. Y de hoy en adelante, que tú como templo del Espíritu Santo, ese templo esté libre en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor va a echar fuera todo lo que contamina tu cuerpo hoy en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre amado, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por hablarnos en esta hora. Pedimos tu bendición sobre todas las personas que oyen este pequeño tema, sobre esta mujer que Satanás tenía atada por 18 años. Dios mío, gracias porque tú eres el mismo, sigues haciendo los mismos milagros. Así como sigues perdonando, sigues liberando, sigues sanando y sigues haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros. Dios mío, glorifícate en esta noche y trata con el corazón de aquellas personas que te necesitan, que te necesitamos en esta hora, Padre. Gracias, Padre, te damos. Hemos de ver un milagro en los próximos días. Un milagro tuyo, Padre, porque tú, Señor, vas a visitarnos de una manera poderosa, porque nos amas y el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, Señor. Y porque tú nos amas, Padre, en esta hora, Dios mío, tú vas a obrar conforme a tu muchas misericordias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amigos, hermanos, Dios lo bendiga. Muchas gracias en esta hora por mirar esta predicación. Desde Nuevo Ideal Durango, México, hacia el mundo, su programa Jesucristo para el Mundo, le da las gracias por escuchar este mensaje. Dios le bendiga grandemente y esperamos de que Dios haga la obra en su vida y en su corazón en esta hora. Buenas noches, que Dios le bendiga.